Estamos probando. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y lo único que quiero estar seguro para que me avisen los compañeros si la transmisión es correcta, si se está escuchando bien, porque en una ocasión estaba hable y resulta que no estaba escuchando la gente. De tal manera que aquí estamos en este día, mediodía, por cierto, en lunes, y la finalidad es por la inquietud que me ha mostrado la inquietud que ha tenido la gente, que me dice: oye, si queremos escucharte en el Face Live, queremos escuchar qué es lo último que hay con respecto a la pandemia, con respecto hasta algo por ahí de los changos, me dijeron. ¿Será la viruela del mono? Le digo, esa es lo que me dicen. Y además hablar de política un poco y sobre todo si se puede hablar algo del tema educativo desde luego el tema de la economía del país, el tema de la salud, entre otros. Pero bueno, es muy importante y voy a iniciar con el tema de la salud. Fíjense ustedes que estaba viendo la estadística, aquí tengo la estadística con respecto a las enfermedades, las causas de muerte que hay aquí en México. Toda la gente podemos decir que únicamente, básicamente la gente está muriendo por cuestiones del COVID. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades que está haciendo estragos aquí en México y que ha aumentado bastante, porque han de saber ustedes que cuando tuvimos en un inicio la pandemia, ustedes recordarán que esto inició en diciembre del 2019, que tuvimos un pésimo 2020 y también un mal 2021. Y ahora a principios del 22 nos fue mal, pero en este momento hemos estado mejorando, y digo mejorando entre comillas porque ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué fue lo que pasó con respecto a todo esto? Lo que pasó fue que no estábamos preparados para un evento de esta naturaleza. No estábamos preparados para recibir tantos pacientes en un hospital, de tal manera que se tuvieron que hacer cambios, se tuvo que hacer una reconversión de hospitales, en el sentido de prácticamente poner zonas específicas, sobre todo por la forma tan contagiosa de esta enfermedad COVID-19, y se tuvieron que reconvertir. Las camas tuvieron que hacerse tipo COVID y no tipo camas generales. Los hospitales tuvieron que cerrar la consulta externa, y muchísima gente que tenía problemas de enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, cardiópatas, algunas enfermedades que tienen que ver con insuficiencia renal crónica, la gente que se tenía que estar dializando, no, la gente que tenía que asistir permanentemente para estar estable, para que su organismo no se desestabilizara o no se descompensara. Pues la verdad es que la gente tenía miedo a asistir con el médico por temor a pescar lo que es el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de esta enfermedad COVID-19. Entonces la gente no fue. Y gente cardiópata, pues comenzó a morir muchísima gente. Problemas de diabetes se descompensaban, empeoraron muchos de ellos, y la gente comenzó a morir, lamentablemente. Entonces, esto es consecuencia, y voy a dar las cifras de lo que es el 2021 con respecto a las enfermedades principales que fueron causa de muerte de la gente. Por ejemplo, en lo que se refiere a lo que es, primeramente, en primer lugar, tenemos aquí las enfermedades del corazón. En 2020 nosotros tuvimos 218,713 muertes por enfermedades del corazón. La verdad que 2020 fue un mal año para nosotros. Pero ya hablando del 2021, primer lugar en lo que son causas de muerte, son precisamente la enfermedad del corazón, con un poco más de 226,000 muertes. Segundo lugar, ¿cuál creen ustedes que es? El COVID, en efecto. Todo el mundo gritó al mismo tiempo que yo. COVID-19 con 224,000, un poco más. Fíjense ustedes cómo está casi parejo lo que son las enfermedades del corazón y el COVID-19. Pero debo de aclararles una cosa.
Desde mi punto de vista, en este año 2021, para mí el primer lugar es el COVID-19. ¿Por qué? Porque mucha gente se aliviaba del COVID, sin embargo, había secuelas a futuro. Y dentro de esas secuelas a futuro era una pericarditis, ¿no? O una inflamación del pericardio, del corazón, o una cardiomegalia, la inflamación del corazón. Dejaba arritmias, dejaba problemas. En un futuro, pues infartaba a la gente y el acta de función, infarto al miocardio. Pero no decía que la causa previa o la secuela del corazón es consecuencia del COVID-19, ya sea que lo obtuvo de manera asintomática, inclusive asintomática, ya sea que estuvo internado en algún hospital, ya sea que estuvo intubado, entre otras cosas. De tal manera que el principal causa de muerte fue enfermedad del corazón, le sigue el COVID-19. Después, ¿qué creen? ¿Qué es lo que sigue? Otra epidemia que hay a nivel mundial, pero somos especialistas aquí en México. Aquí en México tenemos prácticamente el campeonato. ¿Por qué? Porque nos encantan los pastelitos, nos encantan los refrescos de cola. No, o sea, no nos cuidamos, somos gente muy sedentaria, falta más actividad física. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos una epidemia de diabetes. Más del 10%, un poco más del 10% de la gente aquí en México que tiene más de 20 años tiene diabetes, y otra cantidad, no sé, igual, que no sabe, a lo mejor tú estás por ahí, que tiene diabetes. Así que hay que checarse, hay que estar checándose, porque lo mejor que existe en la vida es la prevención. Entonces, la tercera causa de muerte aquí en México es diabetes mellitus, con un poco más de 142,000 casos. Exactamente 142,546 casos. Después le sigue con un poco más de 90,000 los tumores malignos. Después sigue la influenza y la neumonía con un poco más de 57,000. Las enfermedades del hígado con más de 42,000 muertes al año. Siguen las enfermedades cerebrovasculares con más de 37,000 muertes, y después ya vienen agresiones, homicidios con más de 35,000, accidentes con más de 34,000 y enfermedades pulmonares obstructivas en la época, crónicas, con un poco más de 18,000. De tal manera que todo esto ha jugado un papel fundamental, sobre todo en una enfermedad como el COVID-19, en donde el hecho, sobre todo nosotros, los viejos, nosotros los adultos mayores, los que tienen o tenemos alguna enfermedad paralelamente con el COVID-19, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Un problema del corazón, o algún tratamiento de quimioterapia donde inmunosuprime el aparato inmunológico. Lógicamente que cuando es atacado por el agente infeccioso del COVID-19, es como un caldo de cultivo, donde es más agresivo el bicho, y de esa manera causa un mayor daño. Sobre todo adultos mayores, por razones obvias. Tenemos la enfermedad de los viejos, las enfermedades crónico-degenerativas, y eso ayuda a que sea más agresivo el bicho. Por eso el índice de letalidad en los adultos mayores es muy alto. Podemos alcanzar 60 hasta 70% en gente de 80, 90 años, y adultos mayores alrededor del 50%. Ahorita aquí lo vamos a comentar, ¿no? Hay una situación importante que quiero comentar, porque se habla mucho de lo que tiene que ver el exceso de mortalidad aquí en México. Exceso de mortalidad es que nosotros esperamos para el año, por ejemplo, 2025, 10 muertos, y de repente hubo 11. Pues hay uno de exceso de mortalidad. Pero ya hablando de lo pasado, de lo que se ha dado en el marco de esta pandemia, en lo que es la pandemia, el exceso de mortalidad aquí en México es de 735,260 muertes. Fíjese, el exceso, el hecho, ¿no?, casi seguro de tener una pandemia como el COVID-19. Pero aquí viene lo importante de todo. Ustedes saben que yo tengo, 40, 50 Face Live como esto, que desde un principio, desde diciembre del 2019, he estado informando a la gente, porque de repente los gobiernos jugaron al teléfono descompuesto con la ciudadanía, y la gente estaba aterrorizada, no sabía qué estaba pasando, que había por ahí un fantasma, un bicho que no se veía, y que nosotros pues podíamos contagiarnos, y que eso podía causar la muerte
de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es algo que se dio, pero ahora la pregunta es, ¿por qué aquí en México hay un exceso de mortalidad de 735,260 personas que han muerto, ¿no?, en cuanto a lo esperado? ¿Y por qué el promedio mundial es de 223,755? Porque hay 511,505 muertes más en México, ¿no? Estas muertes, nosotros lo podemos comentar, son evitables. Pero ¿por qué tan alto aquí en México? Uno de ellos es por lo que acabo de comentar, porque aquí en México, por ejemplo, 1 de cada 3 niños o tiene obesidad o tiene sobrepeso, y 7 de cada 10 adultos o tiene obesidad o tiene sobrepeso. Es decir, las enfermedades aquí crónico-degenerativas son más abundantes en México por el descuido que hemos tenido, por la falta de infraestructura deportiva, por la falta de planeación para que las niñas y los niños tengan actividad física de manera permanente y fortalezcan su cuerpo, su aparato inmunológico, su mente desde pequeños. Sin embargo, esto, bueno, nosotros no lo hicimos. ¿Por qué hay tantas muertes, mucho más que el promedio mundial de las muertes esperadas? Porque tenemos y encontramos, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República. Él dijo, vengo y encuentro un sistema de salud desarticulado, vengo y encuentro un sistema de salud con mucha corrupción, vengo y encuentro un sistema de salud prácticamente en terapia intensiva, hasta conectado a un respirador artificial. Eso fue lo que él comentó. Tenemos que quitar muchas cosas, tenemos que transformar muchas cosas, pero yo sé que en este momento se va a notar, voy a tener muchas críticas, vamos a pisar muchos callos, vamos a dañar muchos intereses. Sin embargo, alguien tiene que empezar y él tuvo los aparejos para iniciar una transformación que seguramente quien venga en un futuro, pues le va a dar continuidad, pero ya para afinar todo esto que se está iniciando en este momento. Es la continuidad de lo que llaman la famosa cuarta transformación, y yo espero que ya empiece la productividad en México, que inicie el crecimiento económico, que los adultos mayores sigan con el apoyo que ya es constitucional, por cierto, que se siga apoyando las becas a los estudiantes, pero que cambie esto para mejorar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay corrupción? ¿Qué es lo que pasa cuando hay pobreza? ¿Qué es lo que pasa cuando hay falta de desarrollo? Esto que estamos viendo en este momento. ¿Qué está pasando? En lugar de tener el promedio mundial de muertes, cuando te pone a prueba la naturaleza y Dios, que son 223,000, tiene 735,000 muertes. ¿Y esas muertes de quiénes son? A lo mejor no nos importa porque está ya el de enfrente, a lo mejor porque son más estadounidenses, a lo mejor porque es allá en África. No, señores, aquí en México nos ha ido requete mal, porque hay que recordar que en un principio, el primer año, yo les decía a ustedes, el índice de letalidad a nivel mundial, no sé, andaba alrededor de 4 o 5 en un principio, pero aquí en México andamos en 12 y aquí en Sinaloa en 18, hombre. 18 quiere decir que murió mucha gente, que eran evitables esas muertes. Lamentablemente, esto nos pasó. Aquí había hospitales, la gente se fue a sus casas, los que tenían más experiencia. Se comenzó, por ejemplo, no había ventiladores. Cuando llegaban los ventiladores no había quien los instalara. Ahí de repente bueno, lamentablemente se daban muertes que no debieron darse. Es decir, la prevención significa tener un sistema de salud con calidad. Eso es la mejor prevención que existe. Y bueno, yo espero que todo esto se dé. Cuando nosotros, si ustedes me discuten, bueno, es que 735,260 muertes, pero hay que ver por cada 1,000 habitantes. Hay que ver por cada 100,000 habitantes para que sea más objetivo, porque hay países chicos y países más grandes. Pues bien, yo tengo el dato aquí que el exceso de mortalidad, el promedio por cada 100,000 habitantes es 170 por cada 100,000 habitantes. El promedio de mortalidad a nivel mundial. Y aquí en México, ¿cuánto creen ustedes que es? 560, 3, 4 veces más. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de comentar. Aquí es importante, ya hablando del COVID-19, lo evidente hasta ahora es que aunque han surgido variantes y subvariantes, en particular
particular el Omicron, que es el que nos trae loco en este momento. Es una subvariante de una variante que se llama Omicron y es una variante pues del mismo SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. Cuando escuchen hablar de Omicron, es el mismo COVID-19, ¿no? Los cuales han tenido una mayor capacidad de transmisión, o sea, mucho más contagiosos. El impacto en enfermedad grave y muerte ha sido menor con respecto a las olas de contagio anteriores por efecto de las medidas de prevención y en particular la cobertura de vacunación. Bendito sea Dios que apareció una vacuna, bendito sea Dios que gracias a esa vacuna nosotros podemos en este momento, hay que traer nuestro cubrebocas, siempre lo traemos, miren, aquí está el cubrebocas, siempre hay que estar ahí, pero nos ha dado confianza la vacunación. La vacunación cuando estaba la tuberculosis era terrible, surgió la vacuna y gracias a Dios nuestros niños, nuestras niñas, ustedes, nosotros estamos bien. Hay tuberculosis, pero no en la cantidad que había antes. Por ejemplo, la viruela, ¿cuánta gente mató la viruela? Millones de gentes. Sin embargo, apareció la vacuna y se arregló el problema de la enfermedad. La poliomielitis, que también es una enfermedad generada por un virus, apareció la vacuna y gracias a Dios nuestros niños están en lo que es la cartilla de vacunación y ahí lo tenemos. Lo mismo aparece con otro como la varicela, que aunque no está en lo normal de la cartilla de vacunación, ustedes van con un pediatra y les puede aplicar la vacuna, el sarampión, igual, entre otras muchas, la difteria, entre otros. De tal manera que es importante, pero hay que explicar que una vez les dije en un Face Live, imagínense ustedes, que de repente aparezca una variante y que esa variante sea más contagiosa. Qué bueno que sea más contagiosa. ¿Para qué? Para que desplace a esta que está matando tanta gente. Pero lo que necesitamos es que esta que va a desplazar a esa variante que es muy virulenta, que sea menos virulenta y menos agresiva. Y gracias a Dios nació el Omicron. No, gracias a Dios, acuérdense cómo estaban saturados los hospitales, que en efecto mucho más contagiosa, pero menos agresiva. Y es por ello que ahorita, pues hay, por ejemplo, en Estados Unidos el día de ayer, en fin de semana, 100,000 contagiados el día de ayer. Aquí, ni para qué les digo cifras, ni se hacen pruebas. Aquí sálvense quien pueda. Así ha sido la realidad. De tal manera que esta variante Omicron, pues hasta cierto punto nos ha beneficiado a nosotros. Sin embargo, nos tenemos que seguir cuidando. Ahorita un rato más les voy a comentar. Lean lo que que encontré que es importante para nosotros. Yo siempre estoy leyendo para ver qué les doy a ustedes. Dice la quinta ola de COVID-19 en México, quinta ola, pero en Europa ya va séptima ola, ¿no? Significa que lo que pasa allá pasa aquí. Significa que todavía está activo el virus, significa que no ha desaparecido esta enfermedad, significa que todavía es una emergencia sanitaria, porque va a ser emergencia sanitaria ¿hasta cuándo? Hasta que el máximo órgano de salud de México, que está en la Constitución, que es el Consejo de Salubridad General, diga ya no es emergencia sanitaria. Todavía estamos en ello. Por eso la quinta ola de COVID-19 en México se convirtió en la pandemia de los vacunados. ¿Por qué? Quienes han sido inoculados sobreestiman la protección que ofrece el biológico, o sea, se confían. Y como a la mayor parte de las personas que se contagian no les da tan fuerte la enfermedad, pues relajan las medidas de prevención. Ya no uso el cubreboca, ya no guardo la sana distancia, ya me lavo menos las manos con agua y jabón en el día, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que no es fuerte la enfermedad porque están vacunados, porque se confían, pero son portadores del virus activo, ¿no? Entonces, hay un investigador, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología del UNAM, que no se me olvida, ¿no? Él es integrante del Consorcio Mexicano de la Vigilancia Genómica para detectar variantes nuevas, ¿no?, en los virus, entre ellas el SARS-CoV-2, que es el que genera la enfermedad COVID-19. Él expuso que muchas personas vacunadas han generado una sensación de seguridad. Ya estoy vacunado, ya me siento como champion bad, ¿no? Estoy
Sansón, ¿no? Hércules, bueno, pues eso es para los viejos, ¿no? Lo cual es correcto hasta cierto punto en cuanto a salud personal, pues dada la experiencia de las últimas semanas, si es que se contagia una persona que cuente con la vacuna, no necesariamente va a sufrir síntomas muy graves o la muerte, pero al final de cuentas no está pensando, es egoísta, es egocentrista, no está pensando en otras a los que si contraen la enfermedad sí pueden morir o pasar síntomas muy graves que los lleven a la hospitalización. O sea, los viejos, nosotros, los que tenemos enfermedades de comorbilidad, los que tenemos otro tipo de enfermedad, niñas, niños, que lamentablemente hay muchos niños que tienen lamentablemente leucemia, algunos tipos de tumores que están recibiendo alguna quimioterapia y que su aparato inmunológico baja su fortaleza y es fácilmente presa de algunas enfermedades, entre ellas el COVID-19. Aquí se comentó que la fatalidad, que es el número de muertos por casos infectados, es muy alta, ¿no? Y estoy hablando sobre todo en el grupo de 60 años y más, incluso teniendo vacuna, ¿no? Esta fatalidad puede ser hasta un 50% o más, y en las personas con comorbilidades y en las no vacunadas puede llegar ¿hasta dónde? Hasta un 90%. Imagínense ustedes, hombre, todo lo que puede pasar aquí. Entonces, yo pongo un ejemplo de algo importante y para concluir este tema de la falta de cuidado de nosotros, porque ya sentimos mucha confianza. Dice, pese a tener un elevado porcentaje de la población vacunada, estoy poniendo ejemplos de otros países, por ejemplo, Costa Rica, España y Chile, que están entre los primeros 20 países y territorios con más decesos por millón de habitantes en la última semana, ¿no? A pesar de tener una cobertura amplia de vacunación, ¿no? Entonces, ese es un problema. Son aquellos que no tienen ninguna dosis o aquellos que se vacunaron y tienen enfermedades crónicas asociadas que disminuyen su respuesta inmunológica, como el cáncer y la diabetes, que dejaron pasar mucho tiempo entre los refuerzos. Es decir, si usted está vacunado no está seguro, hay que ver si tiene el refuerzo o no lo tiene. Hay que recordar que un refuerzo se aplica con la finalidad de aumentar la cantidad de anticuerpos, pero pasa el tiempo, luego la curva va hacia abajo y llega un momento en que está tan abajo la concentración de anticuerpos o el título de anticuerpos que no protege contra la infección de esta enfermedad o para que en caso de que se infecten sea grave la propia enfermedad. Los contagios y muertos siguen siendo elevados sin que hayamos aplicado aún la cuarta dosis, dice, a todos los mayores de 80 años. Entonces hay que estar muy atentos. Por ejemplo, estaba viendo aquí, Hong Kong impondrá brazalete para positivos por COVID-19. Esto es algo novedoso. ¿Por qué? Porque mediante el brazalete saben dónde están los enfermos por COVID, dónde están los casos activos, y si te sales de tu casa y no estás aislado, van por ti, ¿no? Entonces, esto lo pongo como un ejemplo de cómo nosotros los mexicanos no necesitamos brazaletes, necesitamos querer al prójimo, necesitamos ser solidarios, necesitamos querer al amigo, querer a la familia. Eso es bien importante. Sin embargo, vean cómo en algunos países, vean lo que está pasando. Y esto lo comento por lo siguiente, porque, por ejemplo, China y algunos países, pues ellos le apuestan a la tolerancia cero. Sin embargo, vean ustedes los últimos datos que tenemos en cuanto al COVID-19. En el mundo ya han muerto un poco más de 6.420.000 gentes por COVID-19. 6.420.000 gentes. O sea, 2 Sinaloas completos o más de 6 Culiacanes completos, o más de 12 Mazatlanes o Aumenses o de Ahome completos. Imagínense ustedes, ¿no? La cantidad de muertes en el mundo. En México nosotros vamos a llegar a 328.000 muertes, que claro, hay mucho más muertos. Ayer hubo una acusación en la Cámara de Diputados donde van más de 450.000 y se acusa a tales y cuales autoridades de estar maquillando las cifras. Es algo que yo estuve tratando durante
mucho tiempo, sobre todo en todo lo que fue el 2020, de cómo se ocultaban las verdaderas cifras. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, estamos por llegar a 10,000 muertos por COVID-19. Entonces, esto es hasta cierto punto importante. Y cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la cantidad el índice de letalidad tan altos, por la irresponsabilidad que ha habido, porque tenemos sistemas de salud débiles. Yo tengo aquí un ejemplo interesante. México ha tenido 6,750,000 contagios, con casi 328,000 muertos. Sin embargo, Japón ha tenido no los 6 millones de México, sino 12.5 millones. La diferencia está que en Japón no ha muerto la 10ª parte de lo que ha muerto en México. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor los japoneses son mejores con nosotros. ¿Cuántos han muerto en Japón? 32,500 japoneses. ¿Cuántos han muerto en México? Casi 328,000 mexicanos. ¿Y esto a qué se debe fundamentalmente? Pues se debe a lo que dije en un principio. A lo mejor los japoneses tienen mejores hospitales. A lo mejor el Japón es más desarrollado que México. A lo mejor allá en Japón no existe un teléfono descompuesto entre las autoridades y la ciudadanía. A lo mejor allá en Japón los que se enferman por COVID-19 inmediatamente están asistiendo a una atención médica de calidad. Entonces es importante hacer este comentario. A lo mejor allá en Japón están más flaquitos los japoneses que nosotros, se alimentan mejor que nosotros los mexicanos, no hay tanta diabetes como aquí en México, tanta hipertensión arterial, que aquí arriba del 16% de los mexicanos, arriba de 20 años tienen hipertensión arterial. O sea, es una epidemia ya, una pandemia. Y únicamente lo pongo como ejemplo para que ustedes tengan una idea. Ustedes me dicen cuando corto, ¿no? Ahorita les vamos a contestar allí algunas cosas. Parece que aquí ya hay preguntas. Nada más, algo interesante que quiero comentar con esto, porque me han pedido que vea algunos otros temas, pero yo creo que un Facebook Live no hay que enfadar tanto a la gente, pero sí es importante mencionar que a nivel nacional ya vimos que son 328,000 muertos, pero ¿cómo andamos en Sinaloa? Pues tenemos alrededor de 10,000 muertos. ¿Y cómo andamos con la letalidad en México? Dicen que esta enfermedad es una gripita nada más. Mentira, ¿eh? Esto no es una gripita. Simplemente el 25 de julio, vamos a ver, bueno, el 26 de julio, vamos a ir, los últimos días de este mes, murieron 152 personas en México. El 27 de julio 151, el 28 de julio 113, 29 de julio 79, 30 de julio 109. No, son poquitas o son muchas, no sé, pero yo hace unos días en el programa en un programa de Enrique Gil, ¿no? Hice un comentario. El comentario le dije, por ejemplo, hay veces que se cae un edificio y mueren 10 personas, es muy lamentable esto, pero esto es algo que se pone a 8 columnas a nivel nacional. Es más, la bandera media asta también como luto nacional, y creo que es correcto. Hace unos días se cayó un helicóptero por aquí en Ahome y murieron lamentablemente 14 personas. Y vean cómo les dieron a 8 columnas esto, aquello, el otro. Pero bueno, hace días murieron 151 personas por COVID-19 y ya nadie dice nada. Ya no es noticia. Perdimos la capacidad de asombro. ¿Es normal que nos esté pasando esto? No es normal. No es normal, porque en China ya tiene días que no muere una sola persona. Y China tiene 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo. Y nosotros tenemos 130 millones de habitantes aquí en México, que es el último dato que di. De tal manera que esto pues es algo que nos está pasando y que ahí está. Y que tenemos que seguir trabajando para que esto no se dé. Por ejemplo, en China, ustedes saben que la estrategia que se tiene es que no haya COVID cero. Sin embargo, en China ha habido contagios en los últimos días, pero en China de repente encuentran un brote de COVID-19 e inmediatamente aíslan a veces millones de habitantes, hacen miles y miles y miles de pruebas. A los que encontraron con COVID-19 positivo, inmediatamente los aíslan y al resto están en cuarentena. Y de esa manera se autolimita el virus y desaparece el brote.
¿Qué es lo que ha conseguido China en este momento? Bueno, ha conseguido tener menos muertos en esta pandemia COVID-19. Hay gente que dice que es un error porque la gente se debe de contagiar para que exista una inmunidad natural. ¿Quién tiene la razón? No sé, pero yo simplemente les digo, China, que es el país más poblado, ha tenido 229.510 contagios. Eso es lo que ha tenido hasta el día de ayer. Y México ha tenido 6.750.000 contagios. México, que tiene 30 millones de habitantes, han muerto 327.713 personas. China, 5.226. ¿Cuántas muertes se ha ahorrado China? No, miles y miles y miles de muertes como consecuencia de su estrategia. ¿Está bien o está mal? Bueno, ustedes saben. Y en el caso de la vacuna, se sigue vacunando. Ya ahorita a nivel nacional, el 71.61% de los mexicanos, ya tomando en cuenta 130 millones de habitantes, no los 126 que habíamos comentado anteriormente, ya tienen cuando menos una vacuna aplicada. Sin dosis de vacuna todavía hay casi 37 millones de habitantes en México. Es decir, todavía falta aumentar más la cobertura de vacunación. Y aquí en Sinaloa, los que tienen cuando menos una dosis son un poco más de 2.211.000 sinaloenses, que es el 73.04%. Y lo importante aquí es que a nivel nacional, los que tienen 18 años y más, el 89% tienen cuando menos una dosis, Sinaloa el 92%. De 12 a 17 años nosotros tenemos el 69% y a nivel nacional 62%. Y de 5 a 11 años, muy importante, ya llegamos al 25% a nivel nacional, pero en Sinaloa el 50%. Yo desde aquí les mando un recado a los padres de familia: registren en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx, registren a sus niñas y a sus niños, porque se han vacunado en este momento, pues alrededor, no sé, no llegamos a los 200,000 niños vacunados en este momento, pero en Sinaloa hay 354,000 niños que tienen entre 5 y 11 años. Hay que vacunarles porque van a regresar de clases. ¿Cuál es el objetivo principal? Romper las cadenas de contagio dentro del salón de clases. ¿Cómo lo podemos hacer? Que estén las niñas y los niños vacunados y el profe, el maestro, que también se han estado vacunando. Maestro, fíjate cuándo te aplicaste la última dosis. Acuérdate que después de los 4 meses, al rato van a decir 3 o van a decir 5, pero en este momento así es. Hay que estar revisando para nosotros estar protegidos y romper lo que es el contagio a nivel del aula. Muy importante, van a revisar todo el 28, no sé, 29 de agosto y hay que ir debidamente preparados. Por eso el gobierno de Sinaloa pues sigue vacunando a la gente, el comando de vacunación, que de aquí les envío un saludo y la felicitación por todo lo que están haciendo por Sinaloa, las Fuerzas Armadas, mis generales, qué buen trabajo están realizando en este momento. Van a decir, si los generales ni modo que te pinchen con la bayoneta, no, el trabajo que hacen ellos es fundamental. Yo estuve en el comando de vacunación y dije yo, cuál importante es algo que no se ve, no son a veces héroes anónimos. Por eso le decía al general Ávila Alcocer, al general Gaón allá de la base aérea militar, al general Estudio, qué buen trabajo están haciendo ustedes con la disciplina que los caracteriza. Entonces, todo esto es fundamental para romper, ¿no? Entonces, todo esto, pues, la verdad, me da a mí mucho gusto y es la manera en cómo se debe de atacar una pandemia. Dice que llegan 3 millones de dosis donadas por Canadá. Esto es importante comentarlo porque acuérdense ustedes que a nivel nacional hay alrededor de 15 millones de niñas y niños entre 5 y 11 años. Eso es lo que hay a nivel nacional. Pero el contrato que hizo México en la compra de vacunas pediátricas fue 8 millones únicamente. Pues bien, Canadá nos está donando 3 millones, un poco más, de vacunas. Y esto, bueno, para nosotros es una buena noticia. Y decirles que ya en Estados Unidos y otros países ya están inoculando el biológico también a bebés de 6 años a 4 años. Es muy importante comentarle a la gente que
La vacuna pediátrica no le sirve a los menores de 5 años. No cometan ese error. Así como un día les dije que la vacuna de 5 a 11 años, a este segmento, a estas niñas y niños, no les sirve la vacuna normal de Pfizer para adultos, porque la vacuna para adultos tiene 30 microgramos, pero la vacuna para de 5 a 11 años tiene 10 microgramos. Y la vacuna, en este caso, para los bebés, que todavía no se aprueba aquí en México de parte de COFEPRIS, una vez que llegue seguramente se va a aprobar, tiene únicamente 3 microgramos, nada más. O sea, una décima parte de la vacuna adulta y una tercera parte aproximadamente, un poquito menos, de lo que es la vacuna pediátrica. De tal manera que hay que esperar de que llegue e inocular la concentración del biológico adecuada de acuerdo a la edad de la persona. Entonces eso nada más se los digo como un tip. Y ustedes recordarán que cuando llegó la vacuna de 5 a 11 años, se dijo que a las 3 semanas hay que poner la segunda dosis. Pues bien, ya hubo un cambio, son 8 semanas. 8 semanas son, o sea, abusados. Porque ya me han preguntado papás, mamás, oiga, pero yo ya tengo 3 semanas que aplicamos a mi niño la vacuna. Y dijeron que pues ya deberíamos de aplicar la segunda dosis. Entonces yo ya les dije, no son 3 semanas, son 8 semanas, para que ustedes estén informados. Y si alguien les discute, digan lo que lo escucharon aquí en vivo, no en un Face Live con Héctor Melesio Cuen, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental. Por ejemplo, lo que está pasando en Japón. Rebasa Japón 200,000 casos, esto el 24 de julio. No, Japón, tengo hambre, reportó ayer 200,975 nuevos casos de COVID-19 en las pasadas 24 horas en medio de la 7ª ola de infecciones en el país. Desde el principio de julio, Japón vive un crecimiento drástico de contagios, por lo que las autoridades anunciaron el inicio de una nueva ola. Los especialistas achacan el aumento a la propagación rápida de la nueva subvariante BA.5 de Omicron. Es decir, está la variante Omicron, y la variante Omicron tiene subvariantes, ¿no? que es BA1, 2, 3, 4, ahorita vamos en la 5, y es muy contagiosa. En total, Japón ha detectado unos 11 millones de contagios y más de 31,700 defunciones en lo que va de la pandemia. Pero esto va el 24 de julio. Japón reporta 200,975, pero ¿qué pasa el 29 de julio? Japón reporta 233,100 nuevos contagios de COVID-19, es decir, va para arriba. Y esto debido a la subvariante Omicron, ¿no? Que es BA.5, que es altamente contagiosa. Esta continúa propagándose, ¿no? Entonces, en particular, nada más en la capital, en Tokio, se confirmaron 40,000 en un día. Y Tokio tiene 14 millones de habitantes. Los especialistas atribuyen el aumento de la propagación rápida a la nueva subvariante. Esto es algo así. Entonces, todo esto pues es interesante lo que se está dando. Y luego en China, y se ponen a millones bajo confinamiento en China tras el aumento de casos. Esto fue después de mediados de julio. Dice, China registró 450 nuevos casos, 450 contra los 200,000 y tantos de Japón. China no deja que crezca. Entonces detectó 450 nuevos infectados de COVID-19, el mayor número de contagios desde mayo, e impuso el confinamiento para millones de personas de todo el país este fin de semana, bajo estricta política de cero COVID. Dice, el aumento de casos llevó esta semana a la adopción de nuevas restricciones en varias regiones del país. Y así, ¿no? Podemos nosotros encontrar varios temas interesantes de lo que está pasando. Ahora, antes ya voy a entrar aquí a las preguntas, vamos a verlo, pero hago este comentario. Esto es un artículo que acabo de leer que dice, estamos lidiando aquí con una infección de la membrana mucosa, es decir, de la nariz y garganta y luego de los pulmones.
No, esto lo estoy comentando y es bien interesante que ustedes lo conozcan. Dicen, las membranas mucosas ya tienen su propio sistema inmunológico local especial. Dice, con las vacunas actuales, ¿qué es más probable que se inyecten en el músculo tal y como está pasando? No se llega también a este sistema inmunitario local. O sea, una cosa es la inmunidad sistémica, pero aquí nuestras mucosas tienen su propia inmunidad, que por exactamente cómo se desarrollaron las cosas. Las vacunas han sido espectacularmente efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte, y mucho menos para prevenir la transmisión, precisamente por lo que acabo de comentar. Y aquí viene la noticia, pues te inyecta la vacuna. Sin embargo, aquí le va la buena noticia. Hay 12 vacunas intranasales en evaluación clínica y 4 han llegado ya a la fase 3 para que se liberen, ¿no? Que se pueden, en época de emergencia, esto se puede liberar, hay que llegar a la fase 4. Entonces ya hay 12 vacunas intranasales en evaluación clínica y han llegado a la fase 3 de ensayos clínicos. Hay 3 de ellas basadas en vectores virales y una vacuna basada en proteínas. En todo esto, pues para mí es fundamental, ¿no? lo que puedo comentar. Ahora, otro tema interesante de lo que viene este artículo, dice lo siguiente: no hay ningún misterio en el enfoque que se debe de dar. ¿Qué significa esto y qué hay que hacer? Significa mascarillas gratuitas para toda la población. Fíjense, aquí lo que quieren es que no haya precisamente contagios. ¿Por qué? Bueno, porque por las secuelas que deja esta enfermedad. Dice, y mascarillas adecuadas para los niños. Significa instalar ventilación y filtración adecuada en escuelas y lugares de trabajo, junto con los monitores de dióxido de carbono. Esto es bien importante. Ahora que estamos en la Secretaría, recuerdo que estamos monitoreando las escuelas, cuantificando la cantidad de dióxido de carbono, que no llegara a una concentración tal de partes por millón. Pero aquí juega un papel importante, pero de repente nos reportan, pues las escuelas hay que demolerlas porque están en malas condiciones, no, que no hay agua potable, no, que tiene problemas en la electricidad, que se robaron el cable, no, que aquello, no, que lo otro. Pues no es fácil, pero se le tiene que hacer la lucha. También significa licencia por enfermedad, dice, pagada para los infectados, lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí eso es muy bueno. Significa recopilación e informes de datos transparentes para que las personas puedan medir el riesgo en constante cambio en los espacios públicos. Y significa comunicar la verdad sobre esta pandemia, que es por definición una emergencia novedosa y en evolución que requiere toda nuestra atención. Es decir, que no se maquillen los casos, ¿no? Que no se maquillen los casos. Y esto es una situación, la pandemia no ha terminado y es probable que no termine hasta dentro de unos años. Se esparce por el aire en forma de aerosoles como el humo viral, en distancias superiores a los 2 metros. Antes decíamos que 2 metros no, pero ya ven, es lo último que existe, ¿no? La enfermedad no es leve. Dice, una sola infección puede desestabilizar su sistema inmunológico y envejecerlo 10 años. El riesgo de COVID prolongado aumenta con cada infección, es decir, se reinfecta y hay más riesgo. Las reinfecciones dañan el sistema inmunológico y aumentan las hospitalizaciones y muertes, incluso entre los vacunados. Mientras tanto, el virus ahora está evolucionando a un ritmo más rápido que el desarrollo de vacunas. 3 oleadas en solo un año, acuérdense lo que está pasando en Europa. Y la eficacia de las vacunas actuales ahora está disminuyendo. ¿Por qué? Porque le están sacando la vuelta a los anticuerpos que están generando las vacunas. ¿Por qué? Porque el virus cambia su estructura. ¿Por qué? Porque se producen nuevas variantes. ¿Por qué se producen nuevas variantes? Por los contagios que se están dando de persona a persona. Entre más contagio, mayor posibilidad de que haya variantes, y si esa variante algún día llega una que sea más virulenta, pues Dios nos agarre confesado, y sobre todo si evade la inmunidad generada por las vacunas. Entonces
Esto es importante. Lo decía, la eficacia de las vacunas actuales ahora está disminuyendo. La madre naturaleza no ofrece ninguna garantía de que el virus evolucione a un estado benigno o endémico este año o el próximo. Mientras tanto, el comportamiento humano ha aumentado el riesgo biológico en lugar de amortiguarlo. ¿Por qué? Porque andamos en las playas. ¿Por qué? Porque ahora pues ya usamos poco el cubrebocas. ¿Por qué? No, porque estamos relajados. En pocas palabras, eso es lo más importante. Entonces, después de esto, y ya termino con lo del COVID, es la secuela que esto deja, el COVID prolongado. ¿No? Por ejemplo, que el COVID prolongado, que afecta en este momento, por ejemplo, hay un estudio en Canadá, hay 300,000 canadienses afectados, presenta una variedad de síntomas que desafían la vida y no tiene un tratamiento real. Los síntomas incluyen, imagínense, confusión mental, fatiga, dolor muscular, inflamación crónica, coágulos en la sangre, insuficiencia renal y lo que usted quiera agregarle, ¿no? Es decir, hay problemas fuertes en lo que es el COVID prolongado, que no es otra cosa más que la secuela. Por ejemplo, hay una información aquí interesante. Se estima que un récord de 2 millones en Gran Bretaña sufre de COVID prolongado, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Alrededor del 3.1% sufre síntomas que persisten durante más de 4 semanas después de contraer la enfermedad. Y me dio COVID y todavía me duelen las coyunturas, no, me duelen las articulaciones, no, todavía me duelen los huesos. Dicen que te fatigas, pues lo pongo como pretexto para ya no barrer ahí en la casa ni lavar los trastes, ¿no? Pero la verdad, eso es lo real. Alrededor del 3.1% sufre síntomas que persisten durante más de 4 semanas después de contraer la enfermedad. En ese país, unas 370,000 personas que contrajeron coronavirus por primera vez al comienzo de la pandemia informaron de que sus síntomas duraron al menos 2 años. 2 años, imagínense ustedes. El estudio sugiere que las mujeres, las personas más jóvenes y las que pertenecen a un grupo de raza negra, mestiza u otro grupo tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID prolongado. Además, quienes tienen antecedentes de fumadores, con sobrepeso y obesos, así como los que viven con una amplia gama de síntomas persistentes. Entonces, y ahora hay algo nuevo, ahí les va. Agárrense de la silla, ustedes también, todos, también las señoras, ¿no? Y esto es nuevo, ¿no? Dice COVID-19 deja calvicie y disfunción eréctil. Dice, la pérdida de cabello y la disfunción eréctil se han unido a la lista de síntomas prolongados por el COVID-19, de acuerdo con una nueva investigación publicada por la revista Nature Medicine. No, medicina natural. Entonces, esto es algo nuevo. El estudio encontró que si bien los síntomas más comunes incluyen pérdida de olfato, dificultad para respirar y dolor en el pecho, otros incluyen amnesia, disfunción eréctil, alucinaciones, incapacidad para realizar movimientos u órdenes familiares, incontinencia intestinal e hinchazón de extremidades. Imagínense todo lo que nos deja el COVID-19. Los patrones de síntomas tienden a agruparse en síntomas respiratorios, salud mental y problemas cognitivos, luego en una gama más amplia. ¿Qué significa? Por eso yo les digo, no permitan que les dé COVID a sus niñas y a sus niños. Dicen, es que es una gripa, es que no se mueren en este momento. Todos estos problemas a futuro lo pueden tener. A futuro pueden tener problemas renales, problemas hepáticos, problemas del corazón, ¿no? Y otro tipo de problemas, sobre todo mentales también. Por eso es importante. Pero también aguas. Ya con esto, porque ya me están sacando aquí la tarjeta roja. No, ya no voy a ver la viruela del mono, se las debo para la otra, aquí la traigo, pero yo creo que se las debo. No, aquí nada más dice, en Reino Unido, personas que padecen COVID largo, es decir, secuelas como las que acabo de comentar, son víctimas de curas fraudulentas, holísticas y no aprobadas médicamente. Estos remedios cuestan miles de libras e incluyen anticoagulantes, implantes probióticos y bioresonancias que prometen reforzar el sistema inmunológico y retirar vestigios virales del organismo. Unas 807,000 británicos
sufren de COVID largo y de ellos 409,000 reportan que es muy difícil continuar su vida normal. Entonces fácilmente pues alguien le puede decir que le va a resolver todo, tomando por aquí unas ramitas, poniéndose lodo en las articulaciones, entre otras cosas. Entonces no hay que caer en eso. Y ahora sí, ya termino con esto, espero que haya sido de su utilidad y hay algunas preguntas. Dice Levi Bernal: maestro, ¿cómo ve la situación de la quinta ola en Sinaloa? Yo veo que ya llegamos al pico más alto y que va a tender ya a la baja. Sin embargo, el problema que se está dando es que tenemos un subregistro muy grande de contagios y que a pesar de que hay baja letalidad, las secuelas pueden quedar, así como todo lo que acabo de comentar. Entonces hay que cuidarse, vale más no tener el COVID. Si usted ya lo tuvo, no ande ahí fanfarroneando de que ya estoy protegido, que soy Superman, porque le saca la kriptonita y se amoló. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es no contagiarse, porque hay algunos artículos que hablan que es acumulativo, aguas. Entonces vale más que no. ¿Alguna otra pregunta? Que hay muchas preguntas, pero dicen que ya prácticamente me dicen que hay muchas preguntas, pero que la mayor parte ya lo aclaré, ya lo dije. Entonces, muy agradecido. Quiero decirles que el partido sinaloense sigue trabajando fuerte y nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento muchísima gente, muchas y muchos jóvenes, jóvenes que son medios viejos y adultos mayores que han estado asistiendo a todo lo que es la capacitación aquí en el estado de Sinaloa de parte del PAS, del partido sinaloense, y que ahorita los diputados que tenemos se emergieron de la Escuela de Política y Gobierno a tal grado que no se rajaron como otros. Entonces eso fue muy importante para nosotros, y la invitación que hago a la gente que nos está escuchando es a la 4ª edición de la Escuela de Política y Gobierno, que es el 11, 12 y 13 de agosto, dirigido a los militantes y a los jóvenes del PAS, en donde de lo que se trata es formar cuadros para que en un futuro compitan fuerte en los procesos electorales, pero con conocimiento de causa, que estén bien capacitados, formar líderes sobre todo. De eso se trata. Así que pues nosotros ya están abiertas las inscripciones. Hay que ir al partido sinaloense 11, 12 y 13 de agosto. Y no se les olvide que el 14 de agosto vamos a cumplir 10 años en el PAS. Quiere decir que si yo voy a tener 66, porque los 67 hasta los 25. Entonces tenía 56 cuando empezamos con el partido sinaloense, y nadie sabe de lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que en un futuro íbamos a tener un grupo parlamentario del partido sinaloense, que el PAS iba a ser la fracción parlamentaria más productiva desde que empezó prácticamente sobre los partidos nacionales, pero sobre todo el bien que se ha hecho con los programas sociales que se tienen? Yo desde aquí quiero mandar una felicitación a los 55 médicos que están en el programa médico en línea. Muchas gracias, porque en este momento nosotros estamos hablando de la pandemia, pero ustedes han impartido, ¿no?, o han dado de manera gratuita más de 85,000 consultas en el marco de esta pandemia. ¿Cuánta gente se tranquilizó? ¿A cuánta gente han ayudado? Ustedes son, pues, así como lo dije con los generales, son héroes anónimos, y la verdad, nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Pues bien, aquí la dejamos. Dejo pendiente la viruela del mono para no abusar de su tiempo. Muy agradecido por todo. Estamos todavía de vacaciones. Cuiden a su familia, cuiden a las niñas, cuiden a los niños, y que no crean que el niño que ustedes traen allí en la familia, a lo mejor usted, papá, cree que la mamá lo está cuidando, y la mamá cree que el papá lo está cuidando, y al rato pues nadie lo está cuidando. Así que muy buena comunicación entre ustedes. Lo mejor, que pasen una buena tarde.